Hola, bienvenidos a esta sesión del segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental y el primer Congreso de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe, conmemorando los 25 años de creación de esta red, la Red ToxLac. Y esta sesión la vamos a dedicar a hablar sobre farmacontaminación. Ayer en el Congreso tuvimos una mesa sobre farmacontaminación y este es un tema que venimos siguiendo desde hace unos años en la CIBSA. Y para abordar esta temática, que va a ser desde un enfoque un poco novedoso, porque lo vamos a ver con un enfoque en la agricultura, de la mano de una investigadora española, que nos ha presentado el profesor Antonio López Lafuente, que me acompaña aquí y a quien voy a presentar yo primero. Antonio es doctor en farmacia. Felicidades, ayer fue el Día del Farmacéutico. Durante casi 40 años desarrolló su actividad docente, investigando en el área de edafología y química agrícola en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, desde 1987 como profesor titular de la unidad docente de edafología. Su grupo de investigación, el suelo y su impacto ambiental, génesis y clasificación de suelos, suelo, agua y contaminación por metales pesados, que fue el tema por el cual nos conocimos en su momento. Antonio nos ha acompañado bastante dictando cursos sobre esta temática. El doctor López Lafuente dirigió el comité editorial de la revista científica Chirronia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, fue vicedecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, director académico, director del Departamento de Edafología de esa universidad. Es académico de la Real Academia Nacional de Farmacia y miembro de prestigiosas juntas y comités científicos relacionados con las ciencias farmacéuticas de España y de México. Integra la International Society of Soil Science, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, y es miembro del Comité Científico de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Y a propósito de una actividad que realizaron este año en la Real Academia Nacional de Farmacia, conocimos el área de estudio de Ana de Santiago, y entonces le voy a pedir a Antonio que haga una introducción del tema. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Muchas gracias, Susana. Un placer, como siempre, estar contigo y estar con todos vosotros o con todos ustedes desde España. Y sí, la verdad es que Susana, dejadme que me llame Susana porque somos muy amigos hace muchos años, nos conocimos hace unos años hablando de sanidad ambiental y entonces, bueno, pues mi actividad profesional siempre ha estado encaminada desde el punto de vista de la contaminación de los suelos y como consecuencia de eso, hace años, pues dirigí una tesis doctoral a una estudiante que hoy día, bueno, pues ha superado con muchísimo a quien le dirigió la tesis, que es Ana de Santiago, que es quien después os va a pronunciar la charla de hoy. Y entonces, lo que se refería Susana en la última intervención es que efectivamente el año pasado, como la Real Academia de Farmacia junto con la Universidad Complutense realizamos un curso en los cursos del Escorial,
que son los cursos de verano, donde hablábamos de las aguas medicinales, balnearios y de las propiedades que tenían, que son bastante desconocidas las aguas en el mundo, pues en general, ¿no? Hay unas ideas de las aguas que no son realmente ciertas y que muchas veces se hablan más de bulos que de realidades. Entonces hicimos aquel curso donde hablábamos de cuál era el poder de las aguas, cuál era en función de su composición, en función de sus características, y aquel curso la verdad es que tuvo muchísimo éxito y como consecuencia de aquello Ana estuvo dando una parte importante de aquel curso, pues Susana García el año pasado que vino a Madrid, pues estuvimos hablando de ello y me dijo, pues oye, ¿por qué no puede dar una charla sobre todo el tema de los contaminantes emergentes que ahora mismo se están poniendo muy de moda, fundamentalmente dedicado a los fármacos? Ella es farmacéutica, ella hizo, supongo, no sé si la habéis presentado ya, pero bueno, ella hizo la tesis doctoral en la Facultad de Farmacia, hizo una predoctoral en el INRA, en París, después estuvo en Laval, cuando terminó la tesis doctoral, después regresó otra vez a la Universidad Complutense y fue profesora de nuestro departamento, después sacó unas oposiciones y es investigadora principal de un centro de muchísimo prestigio en Europa, que es el INDEA. Es decir, que es una investigadora de muchísimo prestigio que habla fundamentalmente o que tiene sus proyectos encaminados a todo el tema que está relacionado con los medicamentos y aquellos elementos o aquella parte de los medicamentos que seguramente es muy desconocida y es toda aquella contaminación que ellos producen cuando se hace un mal uso del medicamento o un mal uso de su eliminación y que como consecuencia de eso puede contaminar el medio ambiente. Por tanto, yo creo que en lugar de yo seguir hablando, es mejor que ella nos lo explique. Luego supongo que tendremos una ronda de preguntas en la cual todos podemos intervenir, pero de verdad que es muy interesante las cosas que nos tiene que contar Ana. Así que por mi parte, Susana, nada más. Muchísimas gracias por tu presentación y ya sabes, como siempre, encantado en estar en Argentina y estar con todos, bueno, en Argentina y en toda Latinoamérica. Yo, como siempre, cada vez que me llamas, sabes que voy corriendo, es que me falta tiempo para llegar. Así que un abrazo. Bueno, escuchamos a Ana entonces. Hola, soy Ana de Santiago Martín y voy a dar la charla Farmacontaminación en el medio agrícola, atenuación natural o riesgo para la salud. Aguas abajo de zonas urbanas, los recursos hídricos se ven frecuentemente afectados por el vertido de los efluentes de las estaciones de depuración de aguas residuales. Esta práctica es esencial para restaurar el caudal ecológico de nuestros ríos. Sin embargo, supone una vía de entrada constante de una mezcla muy compleja de contaminantes tanto químicos como biológicos. Cuando los efluentes de la SEDAR representan una fracción sustancial del río receptor, la calidad del agua se podría ver afectada negativamente, tanto para su uso potable como no potable, así como para la vida acuática e incluso para la calidad de las aguas subterráneas locales. En el contexto de la reutilización indirecta, el empleo de estos recursos hídricos para el riego de cultivos podría suponer un riesgo de entrada de contaminantes en la cadena trófica, afectando potencialmente a la seguridad alimentaria. No obstante, una vez que los contaminantes llegan al medio ambiente, se suceden una serie de procesos de atenuación natural, como la dilución en los ríos, o la absorción en los sedimentos o en los suelos posteriores, o procesos de biodegradación que podrían reducir su concentración y o toxicidad, minimizando este riesgo. El equilibrio entre atenuación y riesgo es lo que hace años hemos estado estudiando en nuestro grupo de investigación. Concretamente, nos hemos focalizado en los fármacos. Los fármacos nos preocupan porque están específicamente diseñados para ser estables, es decir, persistentes y por tanto ser resistentes a la biodegradación, por tanto a estos procesos de atenuación. Pero además producen una respuesta biológica o farmacológica a dosis bajas y precisamente es a concentraciones bajas como se encuentran en el medio ambiente. De hecho, se ha visto que la exposición a fármacos podría producir un impacto biológico, un impacto ambiental. Se ha visto, por ejemplo, en la selección de bacterias resistentes a antimicrobianos. Algunos tienen potencial disruptor endocrino,
genotóxico, cancerígeno, mutagénico, entre otros efectos descritos. Se han detectado fármacos en todo el planeta, no solo en las aguas superficiales, también en las subterráneas, en los sedimentos, en el suelo, en la flora, la fauna, los alimentos, incluso en el aire que respiramos. Y a pesar de ello, el uso mundial de fármacos no ha ido disminuyendo, al revés, está incrementando, sobre todo en un grupo concreto de fármacos, como los fármacos que se emplean para el colesterol, para la diabetes, los antidepresivos, antihipertensivos, etc. Recientemente se hizo un estudio a escala global en el que se pretendía precisamente monitorizar la presencia de fármacos en todo el planeta. Este estudio estaba coordinado por la Universidad de York y participaron 104 países del mundo para monitorizar la presencia de un grupo de fármacos seleccionados en 258 ríos. Por la parte de España participó precisamente Indeagua. ¿Qué es lo que puso de manifiesto este estudio? Pues que hay un grupo de fármacos que están presentes en todo el planeta, en mayor o menor concentración en función de la región, pero que su presencia es constante. Fármacos o estimulantes, drogas de abuso, etcétera, como por ejemplo la persistente carbamazepina, que es un antiepiléptico, el antidiabético metformina, la cafeína, la nicotina y algunos antibióticos. Este estudio también puso de manifiesto que España es el país europeo en el que se observaron mayores concentraciones acumuladas de fármacos, lo cual hizo que España se pusiese en el punto de mira de Europa. ¿Qué es lo que se había monitorizado en España? Pues se había monitorizado un río, el río Manzanares. Y este río, por tanto, a raíz de este estudio, pues estuvo saliendo en prensa en numerosas ocasiones, puesto que se le señalaba como el río más contaminado por fármacos de Europa. El río Manzanares atraviesa la Comunidad de Madrid, incluida la ciudad, y ha sido el objeto de estudio de nuestras investigaciones en los últimos años, no solamente en este estudio. ¿Qué le ocurre al río Manzanares? Pues el río Manzanares, como os he dicho, atraviesa toda nuestra comunidad desde la sierra hasta el sureste y va atravesando la ciudad, y en él vierten los efluentes de las principales estaciones de depuración de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Como resultado, el 85% de su caudal son efluentes de depuradora. Además, el río Manzanares es el principal afluente del río Jarama. Y este río Jarama, una vez que llega a una presa, que es la presa del Rey, una parte de su caudal diverge en una infraestructura denominada Real Acequia del Jarama, que se emplea para regar 100 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas aguas abajo de la presa, en el sureste de la Comunidad de Madrid. Es lo que se denomina la Huerta de Madrid. Estos terrenos agrícolas se riegan con esta agua altamente afectada por efluentes de depuradora, y en estas tierras se cultiva principalmente cereal para uso de consumo animal, fundamentalmente maíz. ¿Cuál fue el primer enfoque de nuestro estudio? Pues quisimos hacer un estudio espacial desde la edad hasta el cultivo, en el que seleccionamos una edad representativa de la Comunidad de Madrid, algún punto en el Manzanares, de riego, tierras agrícolas donde se estaba cultivando maíz y se regaba por inundación. Y entonces, a lo largo de 3 meses que dura la campaña del riego del maíz, pues periódicamente fuimos a muestrear estos puntos, cogiendo muestras tanto de fluente como de agua superficial, agua de riego, sedimentos, suelos agrícolas cultivados y en barbecho, y al final de la campaña de riego cogimos también mazorcas de maíz. En todas estas matrices lo que se pretendía era evaluar la presencia de fármacos. Para poder poner a punto el desarrollo analítico de los compuestos, primero hicimos una selección de los mismos, quedándonos con un grupo en total de 50 fármacos y productos de transformación. El criterio empleado para la selección fue, en primer lugar, cubrir diferentes rangos terapéuticos para tener una visión global. A continuación, quisimos seleccionar el grupo de fármacos incluidos en las diferentes listas de observación europeas, es decir, aquellos que desde 2015 se habían estado monitorizando en todos los países
países miembros en aguas superficiales y fluentes para recabar información. Además, también incluimos fármacos que vimos en los últimos informes del Sistema Nacional de Salud y Observatorio del Medicamento, que eran los que eran más consumidos, haciendo que finalmente tuviésemos hormonas, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, como he dicho, diferentes grupos terapéuticos. Incluimos algunos provenientes del screening del estudio que se había publicado, que ya está coordinado por la Universidad de York, que son los que están marcados en negro para completar nuestro listado, y los que se ven en azul son productos de transformación que estaban descritos en la literatura. Se desarrolló la metodología de estos 50 compuestos para todas las matrices de agua y en aquellos que se vieron mayores concentraciones para suelo, sedimento y planta. Yo hoy os voy a presentar algunos de los resultados principales porque luego hicimos bastantes estudios en esta zona. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que obtuvimos en cuanto a la presencia y a la propagación a lo largo de lo que sería el medio acuático. Mirad, en estas tres figuras lo que se ve, no hay que ver cada uno de los datos, voy a señalar con pinceladas cuáles son los datos principales. Lo que vemos es en la figura de arriba el efluente de la depuradora, a continuación el río Manzanares, a continuación el agua de riego. Las barras indican las concentraciones media y las barras de error el rango de variabilidad, no es el error de los datos, es el rango de variabilidad a lo largo de toda la campaña de riego. Los datos se han ordenado en función de la mayor concentración o el mayor rango de concentraciones observado en el agua de riego hacia el menor, y así se han colocado todos con fines comparativos. Además hemos puesto un código de colores en el que aquellas barras que están en azul tienen una concentración de más de 1000 nanogramos litro, o sea de 1 microgramo litro, en naranja entre 250 y 1000, a continuación entre 100 y 250 y los amarillos son menos de 100. Este código de colores de azul es mayor que naranja y mayor que verde y mayor que amarillo, que lo he puesto aquí, lo hemos utilizado basándonos en lo observado en el agua de riego en todas las matrices con fines comparativos. ¿Qué es lo que...? Y lo que vemos en gris son, en función de diferentes revisiones bibliográficas que hemos hecho, valores de rango de concentración observado en efluentes de DAR en otros países de la Unión Europea, tanto en efluentes como en el río Manzanares, y la cruz es la mediana. Entonces, en función de esa revisión, el Manzanares no sería el río más contaminado por fármacos de Europa, estaríamos en la media, incluso por debajo en algunos de los compuestos. ¿Qué es lo que hemos visto? Para empezar, el patrón de concentración. El patrón que observamos en el efluente y en el agua superficial es diferente. Es verdad que aquellos que están en azul, en algunos casos en los efluentes y en el agua superficial son más elevados que otros casos, pero vemos que hay algunos compuestos elevados que en el agua superficial no están. Entonces, finalmente lo que concluimos es que en el agua superficial están llegando efluentes de diferentes depuradoras que no tienen por qué tener los mismos tratamientos ni orígenes que la depuradora que habíamos elegido, con lo cual vemos que el patrón cambia ligeramente. Donde vemos que no cambia es cuando comparamos el río Manzanares con el agua de riego que se muestreó varios kilómetros aguas abajo, incluso después de la presa del Rey. Entonces vemos que no hay mucho cambio en todo ese transcurso y que tampoco se observa un proceso de dilución como atenuación natural. También vemos que los compuestos que se observan en el agua de riego superficial en mayor concentración son el antidiabético metformina, al igual que en el estudio de York, el antihipertensivo valsartán y dos productos de transformación del metamizol. De hecho, se observa que los productos de transformación del metamizol y el producto de transformación principal del atenolol están en concentraciones mayores que su compuesto parental, lo que indica que tendrían una mayor persistencia. Si comparamos con la lista de observación, que en un principio son aquellos fármacos que son los más preocupantes, vemos que las hormonas no se han detectado, excepto la estrona, que está en menos de 100 nanogramos litro. Los antibióticos están todos menos de 100 nanogramos litro, exceptuando el sulfametoxazol, que de hecho ahora se va a incluir en la propuesta
de monitorización. Los antiinflamatorios, el diclofenaco, está en color naranja, o sea que está en una concentración bastante elevada. El antidiabético metformina, que está en la última lista de observación, lo tenemos en azul, y la venlafaxina está en naranja. Es decir, varios de los compuestos de la lista de observación están en concentraciones elevadas. Si comparamos las concentraciones que hemos obtenido, el rango en el río Manzanares, con las concentraciones que se van a proponer como estándares de calidad ambiental de estos compuestos, vemos que, exceptuando la estrona y el diclofenaco, no hemos superado en ninguna, pero esas dos pues serían de especial preocupación. Una vez que hemos visto esto, nos podríamos plantear, bueno, entonces tenemos estas concentraciones que son relativamente elevadas en el agua de riego. ¿Qué ocurrirá cuando evaluemos el suelo? ¿Se están quedando acumuladas en el suelo? ¿Se infiltran? ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando evaluamos la acumulación en el suelo, mirad, esta figura representa los 25 compuestos que estaban en mayor concentración en el agua de riego, es decir, los azules, naranjas y verdes, los amarillos no los hemos cuantificado, y están en el orden de mayor a menor concentración en el agua de riego. Entonces, cabría esperar que aquellos que estaban en mayor concentración en el agua de riego aquí aparezcan en mayor concentración y los que estaban en menor. Pero como podemos observar, el patrón no responde, ¿vale? No se corresponde. De hecho, la metformina tuvimos un problema en el desarrollo analítico, es un elemento, o sea, un compuesto que es muy móvil y no lo pudimos medir en el suelo por problemas de extracción, pero por ejemplo el valsartán, que estaba en concentraciones muy elevadas, aquí nunca se detectó. Y los productos de transformación del metamizol están en concentraciones muy bajas. En cambio, aquellos que en el agua de riego estaban en naranja, es decir, en concentraciones un poco más bajas, entre 250 y 100 y 1000, perdón, aquí están un poco más elevados. Los que estaban en menos de 250, aquí también están muy elevados. Entonces, vemos que no atiende necesariamente a la concentración inicial, con lo cual una conclusión principal de nuestro estudio es que concentraciones bajas en el agua de riego podrían estar enmascarando elevadas concentraciones en el suelo. Aparentemente, aquellos que se quedan más acumulados en el suelo podría ser debido, pero no siempre responde a eso, a la carga iónica. Hay algunos compuestos, como por ejemplo la flecainida, con carga positiva, que podría ser la explicación de que se estén quedando retenidos, absorbidos en las arcillas del suelo. Pero no siempre esto responde a esta explicación. Merece futuras investigaciones. Lo siguiente que nos demandamos fue: aquellos que no se han quedado en el suelo es porque, si no aparecen aquí, es porque se han infiltrado, es porque se han degradado, es porque se han absorbido por las plantas, o a algunos les ocurrirá un poco de cada uno de estos procesos. Algunas de estas preguntas las hemos ido resolviendo a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en el caso de la atenuación, hicimos un segundo estudio, concretamente en una parcela, con una estrecha colaboración con agricultores y agricultoras de la zona. En lo que hicimos fue, en otra campaña de riego del maíz, instalamos unas cápsulas de succión a 30 centímetros de profundidad. Las cápsulas de succión no son más que unos dispositivos que tienen una placa microperforada que, por una diferencia de presión haciendo succión, cuando el agua de riego va atravesando el suelo, si consideramos el suelo como un filtro depurador, cuando llega hasta la placa microperforada, entraría en la placa y se quedaría almacenado en un contenedor. De tal forma que si yo comparo la concentración en el agua de riego y en el agua que se ha almacenado, puedo ver si ha disminuido a lo largo de esos 30 centímetros, y de esa forma al menos puedo ver si se ha quedado retenido o biodegradado, o si por el contrario se ha ido al agua, se podría infiltrar al agua subterránea. Instalamos estas cápsulas en diferentes puntos de la parcela para tener una representación ambiental de la zona, y en diferentes momentos de la campaña de riego, tras cada evento de riego, fuimos a aplicar succión y muestreamos. ¿Qué es lo que observamos? Si nos centramos en los compuestos de color azul, es decir, aquellos que en el agua de riego están en más de 1000 nanogramos litro,
y comparamos con aquella primera campaña que ya hemos publicado anteriormente, observamos que los de color azul siguen siendo los mismos: metformina, productos de transformación del metamizol y el valsartán. Cuando comparamos la concentración en el agua de riego, los promedios, con la del agua de infiltración a 30 centímetros de profundidad, si vemos los números en rojo, vemos que disminuye considerablemente. Por ejemplo, la metformina de 6.000 nanogramos litros de media a 300 nanogramos litro, etcétera, etcétera. La disminución es muy considerable. O sea, realmente el suelo está ejerciendo un rol de depuración y está afinando aquello que la EDAR no fue capaz de hacer, y por tanto atenúa parcialmente para que estos contaminantes lleguen en menor concentración a las aguas subterráneas. No obstante, estas concentraciones siguen siendo relativamente elevadas. ¿Y qué pasó con el resto de los compuestos? Pues con fines comparativos es mucho más sencillo si esta evaluación lo hacemos en porcentaje de agua de infiltración con respecto al agua de riego. Y aquí puedes ver los resultados de izquierda a derecha, de mayor a menor concentración en el agua de riego. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquellos que en el agua de riego estaban en azul tienen un porcentaje de eliminación muy parecido al resto de compuestos. Todos rondan en torno a un 60, un 85%. Es decir, no hay una dependencia entre el porcentaje de atenuación o eliminación de cada fármaco y su concentración inicial, ¿vale? Todos se eliminan bastante bien, exceptuando 3 compuestos: la carbamazepina y su principal producto de transformación, el epóxido de carbamazepina, y el antibiótico sulfametoxazol. Ambos compuestos, carbamazepina y sulfametoxazol, y sus productos de transformación, ya se han descrito como compuestos muy persistentes, que no se quedan retenidos en el suelo, que se infiltran y que de hecho, no lo muestro aquí, pero nosotras hemos detectado su presencia en las aguas subterráneas de la zona. De hecho, en la propuesta de estándares de calidad ambiental que se va a hacer de agua subterránea, solo se han incluido carbamazepina y sulfametoxazol. Es decir, que las últimas listas de observación a través de los estudios que se han hecho a nivel europeo han llegado a las mismas conclusiones que hemos llegado en nuestros estudios. En nuestro caso, el agua de infiltración, en el caso de la carbamazepina, es menor que el máximo que se va a poner en aguas subterráneas, pero es bastante mayor en el caso del sulfametoxazol. Pero bueno, estamos a 30 centímetros, entonces no es exactamente comparable. ¿Qué es lo que pasó cuando evaluamos el estudio en la planta? Pues cuando cogimos las muestras de planta y cuantificamos estos fármacos, vimos estos resultados. Aquí, en vez de poner datos, los datos son muy pequeños. Lo máximo que se ha acumulado son 15 nanogramos gramo. Son concentraciones muy bajitas siempre. Lo que vimos, lo he puesto por colores para que podáis comparar los patrones de lo que hay en el agua, lo que hay en el suelo y lo que hay en la planta. Entonces, como podemos ver, en la raíz vemos un compuesto de color azul, un producto de transformación del metamizol, muchos compuestos en naranja, como la flecainida, la venlafaxina, que concretamente no se acumulaba mucho en el suelo, más bien es un compuesto móvil que está en el agua. En cambio, los que vemos aquí en naranja se estaban acumulando en el suelo. También vemos algunos verdes que están en concentración bajita. Entonces vemos que no hay un patrón necesariamente de lo que pasa del agua a la planta. Y lo que luego transloca al fruto no atiende al patrón de concentración inicial en el agua de riego, sino más bien, en todo caso, lo que se acumula en raíz, pues de alguna manera podría ir translocando al fruto. Aquellos que he rodeado con este círculo amarillo son los que estaban en mayor concentración en el suelo. Entonces, bueno, en algunos casos sí que podemos ver que parece que lo que está en el suelo podría estar más biodisponible para ser luego absorbido por las raíces. Entonces, y podría ser que la carga iónica esté jugando un factor en esta absorción. Cuando quisimos evaluar el riesgo de si las concentraciones que hemos encontrado en la mazorca de maíz podrían suponer un riesgo para la salud si se consumieran, hicimos una serie de cálculos teniendo en cuenta la mínima dosis diaria terapéutica, la ingesta diaria estimada de maíz por una persona adulta de un peso medio, bueno, etcétera, y se evaluó un cociente de peligro.
y ese cociente de peligro nos indica que habría que consumir varias toneladas de maíz al día para tener un riesgo por el consumo de estos fármacos. Bien es cierto que estos cálculos se hacen individualmente, es decir, se hace para cada uno de los fármacos y luego se hace un sumatorio, eso es verdad, pero no calcula o no considera el impacto de estar consumiendo una mazorca de maíz que contiene todos estos compuestos en su interior que interaccionan entre sí. Pero bueno, en función de las herramientas que tenemos actualmente, el riesgo sería muy despreciable. ¿Cuáles son las conclusiones generales del estudio? Efectivamente, la reutilización indirecta en el riego de cultivos supone una ruta de propagación, acumulación y exposición a fármacos y productos de transformación en el medio agrícola. Los procesos de atenuación natural que ocurren en los primeros centímetros del suelo son muy efectivos, afortunadamente, en la reducción de la concentración de la mayoría de los fármacos y productos de transformación, que se deben vigilar fármacos y productos de transformación que están en altas concentraciones en el agua de riego, puesto que sus niveles de infiltración, a pesar de esta atenuación, podrían ser elevados, pero que no obstante, hemos visto que los estudios multimatriz son esenciales para reconocer la magnitud de la transferencia de contaminantes, ya que bajas concentraciones de fármacos en el agua de riego podrían estar enmascarando elevadas concentraciones en el suelo y en la planta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, veo que nuestros espectadores han podido apreciar, digamos, que ha sido una charla sumamente completa. La verdad es que todas las preguntas que se me iban ocurriendo las fuiste contestando, así que, digamos, es un poco frustrante, digamos, ahora qué te preguntamos. Pero bueno, aquí tenemos una consulta desde Chile. Dice, ¿la contaminación por medicamentos es con el medicamento entero o es por sus metabolitos? ¿El metabolito sería menos tóxico que el medicamento en sí mismo? Hola, buenas tardes, que todavía no os había saludado, que muchas gracias por invitarme, que es un placer. Pues mira, es muy buena pregunta. En realidad depende de cada compuesto y de cada metabolito. De hecho, en las listas de observación europeas, en la última, en la del 2023, ya se han incluido los productos de transformación de algunos de los compuestos porque no se estaban monitorizando. Por ejemplo, el de la metformina, la guanilurea y la O-desmetilvenlafaxina de la venlafaxina para que se vayan monitorizando. Porque hay algunos que desaparece completamente el compuesto parental y solo están presentes sus productos de transformación y otros que están los dos que aparecen simultáneamente. Entonces, habría que estudiar cada caso. En algunos casos puede que sean más tóxicos, más móviles, más persistentes. Antonio, ¿quieres comentar algo, decir algo, preguntar algo? Sí, ya. Oye, es como, bueno, aunque además has hablado del suelo, pues sí me gustaría que incidieras en una cuestión. Vamos a ver. Un conjunto de contaminantes de diferentes tipos de fármacos de alguna forma aceleran, potencian o al contrario retardan la posible absorción por la planta. Si en esos contaminantes, además de fármacos, hay otros elementos contaminantes como metales pesados, como otros elementos, todo eso influye para que la absorción posible que puedan tener la planta a través de la rizosfera o por donde corresponda va a ser mayor o menor, o no tiene nada que ver, o hay que estudiar cada uno por su cuenta, porque al final tú sabes que la contaminación no es un problema de un fármaco, ni de un metal pesado, ni de algo, ni de un elemento orgánico, es un conjunto de elementos tóxicos que llegan al suelo, procedentes pues, o de la agricultura, o de la industria, o del urbanismo, es decir, de cualquiera de las actividades antrópicas que tienen lugar
alrededor de los suelos que en un momento determinado pueden estar contaminados. De tal forma que cuando llega la contaminación a un suelo, lo que le llega es diferentes partes o diferentes tipos de contaminantes procedentes de diferentes orígenes. ¿Eso lo habéis estudiado? ¿Tenéis algún tipo Sí. de análisis? De hecho, ahí radica, yo creo, la mayor parte de la complejidad, y no te creas que está muy estudiado. Nosotras hemos estado estudiándolo, es verdad, en los últimos años, pero todavía falta mucho por avanzar. Realmente el problema que hay es que los contaminantes en general, como dices, no están de forma aislada. Están en mezclas muy complejas de contaminantes, tanto orgánicos, como es en este caso, como inorgánicos, como pasa en el caso de los metales. Y tanto tú como yo, que hemos estado muchos años estudiando los metales, sabes perfectamente que muchos de ellos interaccionan precisamente con las arcillas del suelo, con la materia orgánica del suelo, pero también con otros componentes orgánicos. Entonces sí que está descrito, pero no tanto en el medio ambiente, la interacción del fármaco con el metal. De hecho, en algunos casos incluso se administran juntos algunos antibióticos con minerales, por ejemplo, como el calcio, etcétera, para favorecer su absorción, o al revés, para impedir que, o prohíben precisamente, o te impiden que lo tomes con sales minerales para minimizar su absorción. Es decir, que haya una interacción entre los fármacos y los metales o los cationes está muy descrita. En el medio ambiente no tanto. Entonces, por ejemplo, en un último estudio precisamente que hemos publicado este año, lo que nosotros hemos visto es que hay una relación directa al mezclar nosotros hicimos una mezcla tipo cóctel de varios fármacos, unos 15 fármacos con unos 7 u 8 metales. No me acuerdo exactamente el número. Y lo que vimos es que la interacción que se producía a nivel de la solución del suelo, a nivel del suelo y a nivel de la planta era muy difícil de describir, porque iban ocurriendo situaciones muy complejas, pero que efectivamente cuando había fármacos delante, por ejemplo, la cantidad o la concentración de determinados metales en la solución del suelo variaba. Por ejemplo, al incluir fármacos, el arsénico se movilizaba a la solución del suelo. Cuando había fármacos, el cromo se inmovilizaba y disminuía drásticamente y significativamente su concentración en la solución del suelo. Entonces, suponiendo en nuestro caso que estaban formando algún tipo de complejo fármaco-metal que lo estaba favoreciendo su retención en el suelo, igual por alguna atracción electrostática. En cambio, en el caso del arsénico favorecía su movilización. ¿Qué es lo que pasó cuando estudiamos qué es lo que ocurría con estos fármacos y estos metales? En este caso lo que hicimos fue estudiar en el sistema agua-suelo-planta, ¿vale? En unos cultivos de lechuga. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la concentración de fármaco que entraba en las plantas cuando estaban en presencia de los metales a veces aumentaba, a veces disminuía, pero en general no había tantas diferencias significativas. Pero en cambio, cuando mirábamos la concentración de metales que entraba en la lechuga, en todos los casos disminuía drásticamente. Y se afectaba a determinados parámetros, indicadores de toxicidad en la lechuga y que podrían alterar su cualidad, como por ejemplo pues la biomasa, la altura, parámetros de este tipo, incluso el balance de nutrientes. La cantidad de potasio, de magnesio, de calcio, etcétera, también disminuía significativamente en las hojas de lechuga y en las raíces un poco también, pero sobre todo en las hojas cuando estaban los fármacos presentes. Entonces, ahí hay una interacción compleja. Luego también analizamos las actividades enzimáticas del suelo como indicadores de la salud del suelo. Y en cambio, cuando añadíamos fármacos en presencia o no de los metales, en general la actividad aumentaba. O sea que había algunos microorganismos que se estaban viendo favorecidos por la presencia de los fármacos. Entonces, hay algo muy complejo que no todo se correlacionaba con todo, pero que hay una interacción, es verdad. Y ahí queda un campo de estudio súper amplio. No sé si te he contestado, porque me he ido... me enrolla mucho. Extenso, no. No quiero
vamos a ver, ¿qué representa? Porque estamos todos muy, vamos, no muy cansados. Constantemente se habla de los contaminantes emergentes y casi siempre se cita los microplásticos que están afectando a los océanos, que nos estamos encontrando cantidad de especies marinas que los están encontrando, que es un problema grandísimo y que, bueno, todo el mundo está muy concienciado fundamentalmente con todo el tema de los microplásticos y con todas las contaminaciones que tenemos en los océanos. Y yo te quiero preguntar, ¿qué representan la contaminación bueno, estamos hablando de fármacos porque es un poco nuestro cambio, pero ¿qué representa la contaminación del fármaco en lo que es la contaminación general? Porque es importante, porque si realmente lo vamos a ceñir a un sitio muy concretito, a unas cuestiones, pero esto en el mundo se da, es decir, tenemos un problema de contaminación por fármacos como elemento que ahora mismo se está poniendo encima de la mesa porque ya hay unas tecnologías que son capaces de detectarlos en suelos, en agua. A nivel mundial, ¿se estudia en el mundo o es una cosa que está muy para los laboratorios y los ilustres como vosotros que hacéis estas cosas? ¿O la sociedad tiene que tener en cuenta que el fármaco, además de servir para lo que sirve exclusivamente, que es para paliar enfermedades, puede ser también un problema a la hora de la contaminación a nivel global? Vale, a ver, te puedo responder de muchas maneras. Voy a ver cuál. Mira, en realidad las concentraciones que encontramos de fármacos en general son concentraciones muy bajas. Es lo que dices tú, pues al final es una cosa que estamos empezando a ver ahora, por eso se llaman de preocupación emergente, porque gracias a las técnicas analíticas de los últimos años estamos viendo ese universo químico invisible, bueno, y biológico que tenemos en el medio ambiente. Son concentraciones muy bajas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que concentraciones muy bajas de determinados compuestos pueden producir un efecto importante, como por ejemplo ocurre pues, con las hormonas, con los antibióticos y además, como hemos dicho antes, están como mezcla y además interaccionando con otros contaminantes. Entonces, yo no me gusta ser alarmista y no lo voy a ser en este caso, pero sí creo que tenemos un problema de afectación global porque se han encontrado antibióticos hasta en el aire que estamos respirando. O sea, hay fármacos que no sabemos qué consecuencias están teniendo en todo el planeta, aunque están en concentraciones bajas. ¿Hay que alarmarse? No. ¿Hay que seguir estudiándolo? Sí. ¿Hay que poner remedio? También. O sea, yo sí que creo que es un problema global. Mira, te voy a poner un ejemplo, porque hay veces que cuando contamos, bueno, es que tenemos paracetamol y cafeína y nicotina en nuestros ríos y que de hecho, vamos, en todos los alimentos que consumimos diariamente hay fármacos, en todos, sea ecológico o no sea ecológico. Concentraciones bajas, pero están. Entonces, hay veces que decimos eso, que se han hecho estudios en peces y que se ha visto que dificulta la eclosión o que hay problemas de reproducción y es como que a veces nos cuesta visualizarlo y no entendemos el impacto. Últimamente se habla mucho del concepto One Health, precisamente, de una salud. Entonces, para poder responder a tu pregunta, creo que hay que hacer una comprensión global de todo el problema. Entonces, hay un gran ejemplo buenísimo para esto, que es el ejemplo del diclofenaco. El ejemplo del diclofenaco es un antiinflamatorio que está prohibido en algunos países, desde luego en España no, y que hace ya bastantes años, hace como 20 años, aproximadamente, se vio en India y Pakistán que disminuía drásticamente la población de buitre asiático. Hubo varias especies que estuvieron al borde de la extinción, pero disminuyó un 90 y pico % la población de buitre. Entonces, claro, pues la comunidad científica en ese momento pues, se puso a estudiar qué es lo que estaba pasando. Se vio que los buitres habían fallecido por insuficiencia renal y eso se vio en las autopsias y se vio que había sido por el consumo de diclofenaco. ¿Y de dónde estaban consumiendo los buitres en estado salvaje el diclofenaco? Pues lo estaban consumiendo de los cadáveres del ganado que provenía precisamente de la ganadería, vamos, del ser humano que había administrado ese antiinflamatorio al ganado vacuno. ¿Qué es lo que pasó? Pues no solamente la pena de esta disminución del buitre, sino que el buitre tiene un rol aporta un servicio ecosistémico que es esencial, que es el de limpieza, son carroñeros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al disminuir la población de buitre, incrementaron las poblaciones de
otros animales, también carroñeros, como las ratas, los perros, etcétera. Entonces, hay estudios que han comprobado que hay determinadas enfermedades infecciosas zoonóticas que transmiten estos animales que incrementaron a raíz de la disminución de este buitre. Entonces, ¿tenemos un problema en el que hay que alarmarse? No. ¿Tenemos un problema del que nos tenemos que preocupar y abordar porque no conocemos las consecuencias reales? Sí. Esa es mi mejor respuesta. Claro, eso era un poco, y con esto termino, Susana, te lo prometo. Estamos muy acostumbrados cuando hablamos del medio ambiente, que es una cosa genérica, es decir, el cambio climático y tal. Bueno, sí, cuando me llega a mí, uno ha ido a muchos sitios y le dice, no, aquí hay un problema de contaminación. Dice, pero bueno, ¿es de hoy para mañana? Hombre, pues no, esto es una cosa más. Bueno, pues entonces cuando pase el tiempo ya veremos a ver qué pasa. Y yo creo que lo que hay que transmitir es, digamos, el problema que tenemos en un momento determinado ya, o sea, que afecta de una forma directa, porque si no, no lo entendemos, porque cuando hablamos a 300 años, dice, bueno, pues es que ni mis nietos. Y entonces, claro, no tomamos nunca conciencia de que un problema medioambiental nos afecta a nosotros hoy. Y si eso no lo entendemos hoy, nunca vamos a hacer nada para resolverlo. Por eso te preguntaba, ¿esto es una cuestión que lo dicen los científicos porque les gusta hacer cosas en laboratorio o porque realmente hay por eso, cuando se habla de contaminación y medio ambiente hay que decir cosas concretas? Mira, esto ocurre aquí, 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 y que la gente de allí lo sabe, y que esa gente sabe que está ocurriendo, que no es una cuestión que pueda ocurrir y que ya veremos a ver cómo se da, porque si no, todos tenemos una cierta capacidad para decir, bueno, estamos en el telediario y estamos comiendo, si eso no ha ocurrido nunca en mi país, ¿cómo va a ocurrir ahora? Bueno, pues esa concienciación de que los problemas ambientales son problemas actuales y del lugar y de las personas y del sitio donde están, hay que llevarlo encima de la mesa todos los días, porque si no, nunca vamos a arreglar ningún tema, porque todo está, bueno, pues oyes, cuando llegue ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Y por eso te lo preguntaba si realmente era algo que fehaciente y algo que ocurre realmente y que podéis demostrar, pues una cuestión más de tipo científico para publicar en paper, que está muy bien, pero que no llega a la gente, no lo entiende como tal. Es un problema global y además a mí no me gusta dar mensajes negativos, me gusta mostrar que toda la sociedad tiene un rol en poder solucionar este tipo de problema. ¿Cuál es la solución? ¿No consumir fármacos? Evidentemente no. Esa no es la solución, porque los fármacos son muy importantes y son necesarios. ¿Cuál es la solución? Pues hay muchas y hay que invertir en tomar, o sea, es una decisión multiactor. Por una parte, hay que mejorar nuestros procedimientos en las depuradoras, que no están diseñadas para eliminar estos fármacos, pero sí aquellos fármacos, y eso es a lo que se va a atender, aquellos fármacos que se ha visto más persistentes o con mayor presencia en el medio ambiente, pues sí se puede hacer un esfuerzo para que no se liberen, ¿no?, por parte de las depuradoras. También la sociedad haciendo un consumo responsable, no tirando los medicamentos al váter, sino llevándolos pues, a los puntos de reciclado de fármacos que haya en cada país destinado para ello. En España, por ejemplo, está el SIGRE. También en el diseño de medicamentos verdes. Eso, si buscáis ahora en Internet los greener drugs, los vais a encontrar. Hay mucha comunidad científica trabajando en medicamentos que sean más amables con el medio ambiente a igual eficacia terapéutica. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No haciendo un uso responsable de los antibióticos, por ejemplo. Eso es esencial, no consumir antibióticos que no hayan prescrito el personal médico. Entonces, se puede abordar la problemática de muchas maneras y de todas a la vez. Bueno, yo ya, Susana, tú... Gracias. Varias cositas. Digo, bueno, gracias a los dos por haber facilitado la comprensión de este tema. Enviarle un saludo a la gente de Guatemala que nos está viendo en vivo en su congreso de la Escuela de Ciencias Químico-Farmacéuticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me han enviado fotos ahí de la sala donde están proyectando esta charla. Algunas de las preguntas que están haciendo me parece que se responden viendo la sesión que tuvimos ayer sobre farmacontaminación, porque precisamente en la sesión de ayer abordamos los programas post-consumo de medicamentos, cómo se hacen en los distintos países. Se presentó el caso de Colombia con punto azul y
creo que pueden tener una mejor idea de lo que es el ciclo de vida de los fármacos y cómo minimizar los impactos ambientales de los residuos de fármacos, ¿no? También en la sesión de ayer se habló sobre las mejoras en los sistemas de depuración, digamos, tanto de efluentes como en los sistemas de potabilización de agua para reducir estos residuos. Me parece que yo tengo una pregunta, digamos, para Ana, pero antes quería decirles y recordar que hoy es el Día Mundial de la Salud Ambiental, digamos, ¿no? Y hoy es el aniversario de la creación de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, digamos, porque hace 7 años que Antonio estuvo en Buenos Aires y, digamos, en esa oportunidad hicimos la asamblea fundacional de la CIPSA. En Boca. Sí, en Boca. Y aprovechando estos 10 minutitos que nos quedan, quería, digamos, por un lado, mencionar algo que es relativo a aquellos, Ana hablaba de aquellos medicamentos que pueden ser más persistentes, más bioacumulables y que, bueno, requieren por ahí líneas de investigación, digamos, que vean, digamos, cómo es el impacto en todo el sistema, ¿no? En todo un ecosistema a partir del ingreso de estos medicamentos en la cadena alimentaria, ¿no? Digamos, y ver cómo impactan de esa manera. Pero tenemos un grupo de medicamentos que cumplen con los criterios de lo que el REACH o el sistema globalmente armonizado llama los CMR, ¿no? Son medicamentos que son carcinógenos, que son mutágenos, que son reprotóxicos. Tenemos muchos medicamentos que son hormonas y que esas hormonas, digamos, y tenemos medicamentos que son antineoplásicos, digamos, que se usan, digamos, en tratamientos que justifican su uso a pesar de los riesgos, y los riesgos incluyen el aumento de cáncer, el aumento de cánceres que son del tracto reproductivo y el aumento de disrupciones endocrinas y de enfermedades vinculadas a esa disrupción endocrina. Y entonces, este grupo de medicamentos me parece que, además de los antibióticos, ¿no?, deberían tener una atención especial. ¿Por qué? Porque la evaluación de riesgo de estas sustancias que tienen un umbral, digamos, un umbral no conocido o un umbral no existente, digamos, ¿no?, para el riesgo de cáncer, de disrupción endocrina o de mutagenicidad. Y hay algo de esto específicamente en las listas de observación que mencionaste. Y la otra pregunta es, ¿qué hace Europa con esas listas de observación? ¿Lo deja librado a que los institutos investiguen, a que los países tomen decisiones? ¿Cómo se gestiona esa lista de observación? Vale, mira, la primera pregunta. En realidad, en las listas de observación lo que hay es bueno, es que no sé si sabéis cómo funcionan. Las listas de observación se crearon en el 2013, me atrevería a decir, ha habido 4 desde entonces. Hay una lista cada 2-3 años en la que hay un grupo de compuestos, la mitad fármacos, la mitad plaguicidas, y esos fármacos se han seleccionado atendiendo precisamente al riesgo. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, el diclofenaco, pues sí que también hay algunos antibióticos, pero no solamente son antibióticos y hormonas. Hay también otro tipo de compuestos, está la venlafaxina, la carbamazepina, etc. Entonces, lo que hay que hacer con esos son los compuestos que invitan a los Estados miembros en la Unión Europea a que sean, durante el tiempo que dura esa lista de observación, que a lo mejor son 2 años o 3 años, tienen que estar monitorizados. Por ejemplo, en España hay 36 puntos de monitorización entre agua superficial y efluentes, en los que durante X años se ha monitorizado el listado, por ejemplo, del 2015. Una vez que ha terminado el periodo de esa primera lista de observación, en este caso sería el 2018, se revisan los datos que se han obtenido durante esa monitorización a nivel europeo.
aquellos compuestos de los que se ha obtenido una información o se ha recabado información suficiente, el objetivo siempre es regulatorio, sobre esos compuestos, salen de la lista de observación para que entren otros. El objetivo es que no haya, por ejemplo, más de unos 10 o 12 fármacos, 10 o 12 plaguicidas, porque si no sería muy costoso esta monitorización. Entonces, en el 2018 se dejan de monitorizar aquellos que ya se conozca información suficiente y se empiezan a monitorizar otros. Entonces, hay algunos que han estado en 2 listas de observación, otros que han estado en una, ¿vale? El diclofenaco estuvo en una, la amoxicilina estuvo en 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de haber estado recabando esta información? Lo que se hace es proponer límites de calidad, o sea, estándares de calidad ambiental de esos compuestos. Es decir, pasarían de ser contaminantes emergentes a ser prioritarios. Que aquellos prioritarios son los que cada Estado miembro tiene la obligación de velar porque no superen esos compuestos esos umbrales que se han marcado. Y los umbrales que se han marcado, en algunos casos, es que eso lo he quitado la presentación para no alargarlo, pero antes lo tenía. O sea, en el caso de algunas hormonas son de 0,00, creo recordar, 1 nanogramos litros. O sea, son valores a los que se ha visto que hay un efecto, hay un impacto a partir de ese valor y no creo que los laboratorios ni siquiera sean capaces de medir. O sea, el nuestro desde luego no es capaz en algunos estándares que han puesto. Pero en teoría, cuando pasen de emergentes a prioritarios, el grupo que ya se ha seleccionado, que son claritromicina, eritromicina, bueno, algunos antibióticos, ciprofloxacino, hormonas, está el ibuprofeno, está el diclofenaco, todo esto en agua superficial. En agua subterránea solo se han seleccionado 2, los mismos que nos han dado a nosotras que no se biodegradaban, que son el sulfametoxazol y la carbamazepina. Y también se está proponiendo poner un sumatorio máximo de 250 nanogramos litro de fármacos. Entonces, en teoría, cuando esta propuesta siga adelante, hay que poner los medios necesarios, probablemente sea a nivel de la depuradora, para que no se superen esos límites de calidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias por aclarar esto de las listas de observación. La verdad es que de este lado del océano estamos un poquito atrasados y me parece que esto debe incentivar a que los reguladores en los países de América Latina, digamos, empiecen a tomarse un poquito más en serio el tema de los fármacos como objeto de monitoreo ambiental. Quería agregar, digamos, ¿no?, a lo que estaban conversando ustedes antes respecto de, del estudio de los distintos elementos y las sinergias que puede haber entre los distintos elementos que encontramos en el agua de riego, que encontramos en el suelo, hablando de fármacos, y comentarles que tuvimos una sesión también en el Congreso sobre cianotoxinas en agua de riego, ¿no? Digamos que lo podemos agregar como otro contaminante emergente porque estas algas azul verdosas, digamos, y estas toxinas en general no las tenemos en cuenta y también sabemos que son cancerígenas, que son hepatotóxicas, digamos, que tienen toxicidad sobre muchos de los órganos donde también tienen su impacto los fármacos, ¿no? Otro comentario era, hablamos de que este es un problema global, pero también es un problema local, ¿no? Y en general nosotros insistimos mucho desde la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental que la gestión de la salud ambiental se hace a nivel local y que las comunidades, digamos, ¿no?, frente a un problema que tiene una dimensión global, digamos, tienen cosas que hacer, porque las depuradoras están en las ciudades, están en los municipios, y la acción de la recogida de medicamentos vencidos hay que hacerla, digamos, cerca de los hogares, ¿no? Entonces también es de gestión municipal. Bueno, nos queda 1 minuto y medio y entonces les pido las palabras de cierre a ustedes y desde ya nuestro agradecimiento. Yo nada, decir que muchas gracias, un placer estar con todos vosotros aquí hoy y que encantado para hablar del tema del medio ambiente y decir que sí, es verdad que la gente tome conciencia. Aquí tenemos un servicio que se llama el SIGRE,
que están en oficinas de farmacia y en otros centros donde hay que tirarlo o dejar los medicamentos que no se utilizan y, pues bueno, pues de alguna forma reivindicar que todo el mundo que tenga un medicamento en casa no lo tire por la pila, lo deje en el cubo de la basura, lo tire vaya a los sigres que están en todas las farmacias, allí lo pueden dejar y se hará un reciclado, que no va a ser reciclado, sino se hará una destrucción del medicamento adecuada y que va a estar con arreglo a cuestiones ambientales y que por favor no haga nadie ese tipo de actuación, porque hay sitios suficientes donde se pueden dejar y no cuesta absolutamente nada en hacerlo. Y nada más, muchísimas gracias y encantado, Susana, y bueno, por supuesto, Anita, cuando queráis, para lo que queráis. Pues muchas gracias, me sumo a lo mismo que ha dicho Antonio. En realidad me gusta, pues como he dicho antes, no terminar las charlas con algo negativo. Es verdad que tenemos este problema a nivel global y local, pero que es misión de toda la ciudadanía resolverlo y que hay que hacer un uso responsable de todo lo que consumimos en nuestros hogares. Hoy ha tocado hablar de los fármacos, pero hay cientos, miles de sustancias más que está en nuestra mano y también de exigir a las instituciones que se hagan cargo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.